arrancó la campaña electoral. Esto es The Week, un podcast de La Hora Tica en el que analizamos las noticias más importantes de Costa Rica y el mundo cada semana. Yo soy David Barrientos, gracias a las personas que son oyentes frecuentes de este espacio y también a las personas que son Patreons de La Hora Tica. Pueden hacerlo en www.patreon.com/La Hora Tica o pueden hacernos un simple móvil al 8607-6470 para mantener este proyecto de periodismo independiente vivo. Esta semana hablaremos del inicio de la campaña electoral, el proyecto del tren eléctrico, una decisión de Costa Rica con respecto a Gaza y un par de cosas más. Iniciemos. Damas y caballeros, llegó el día. Oficialmente estamos en campaña electoral, lo que tanto querían algunos y temían otros. Y yo en el puritico medio. Este 1 de octubre el Tribunal Supremo de Elecciones convocó a 3.7 millones de costarricenses a las urnas. La sesión solemne se realizó en el Auditorio Institucional y fue liderado por la magistrada presidenta Eugenia Zamora Chavarría, junto con las magistradas y los magistrados electorales de la institución. De cara a este proceso electoral, al que hoy el Tribunal Supremo de Elecciones convoca a los costarricenses, tenemos que decidir todos y todas, pero con especial responsabilidad los partidos políticos y los medios de comunicación, si esta campaña va a ser una guerra de lodo o un tiempo para informarnos, contrastar y decidir lo mejor para el país. En vez de un ring de boxeo, una mesa de trabajo donde cada partido político muestre sus planos para construir la casa común. Se discuta cuál diseño es más sólido, qué materiales usar y sobre todo, cómo garantizar que todos y todas podemos habitarla, porque aquí no sobra nadie. El evento contó con la participación del presidente de la República, Rodrigo Chávez, la vicepresidenta de la Asamblea Legislativa, Vanessa Castro, la vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia, Damaris Vargas, el ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora, y el ministro de Obras Públicas y Transportes, Efraín Celedón. También asistieron representantes de partidos políticos, del cuerpo diplomático y jerarcas del Poder Ejecutivo. Será el domingo 1 de febrero cuando saldremos a votar por una nueva fórmula presidencial, así como nuevos diputados y diputadas en una de las formas más vivas y más palpables de vivir nuestra democracia. Y si me escuchan un poco solemne, es porque esto lo amerita, tener la oportunidad de salir a votar sin miedo, sin presiones, en un día lleno de alegría, de reuniones familiares, de reencuentros, de banderas, pitos, colores y hasta memes. Es algo tan simple pero tan poderoso, es un privilegio tan grande que no todas las personas alrededor del mundo tienen. Justo al lado nuestro, en Nicaragua, llevan años sin saber lo que es eso. ¿Van a votar? Sí, pero ya todo el mundo sabe que un dictador resultará, para sorpresa de nadie, ganador y que no hay una verdadera representación de lo que quiere la gente. Valoremos eso, todavía lo tenemos. Cuidémoslo mucho de las personas que quieren destruirlo, que quieren minar la confianza que el Tribunal Supremo de Elecciones no solo nos transmite, sino que nos ha probado con acciones éticas y transparentes. Tenemos una autoridad electoral que es ejemplo para el mundo, literalmente, por lo bien que trabajan y por lo bien que cuidan lo más importante en una democracia, el voto. No dejemos que discursos incendiarios de quienes han sido incapaces de gobernar y llegar a acuerdos nos hagan creer lo contrario. No dejemos que nos infecten la mente y nos desanimen. No todo es malo en este país y yo tengo la convicción de que las personas que sí sabemos negociar, que sí nos importan los más necesitados, que sí queremos más oportunidades para más personas y que queremos ética, seriedad, empatía y honestidad en la función pública, somos más. No tengo duda de eso. Así que desde ya les animo a salir a votar el 1 de febrero. Por la candidatura que ustedes quieran, de derecha o de izquierda, de arriba o de abajo, hombre o mujer, por el que sea, pero salgan a votar. Porque al final de cuentas, sí o sí, habrá nueva presidencia y nuevas diputaciones. Es mejor que quien gane deba hacerlo con muchos votos porque mucha gente salió a votar.
y no que ganen con poquitos votos porque usted se quedó en su casa. Y de aquí a febrero, infórmese, busque información de calidad, escuche entrevistas, lea planes de gobierno, pregunte, lleve los temas de política a la mesa con sus amigos o familiares. Todo eso ayuda. Desde La Horatica haremos lo mejor que podamos con los recursos limitados que tenemos para llevarles la mejor información posible. Y bueno, lamentablemente con el inicio de la campaña política también llegó una de las peores rabietas que hemos visto al presidente hacer. Resulta que el periodo electoral trae consigo algo que se llama la veda electoral y es, en resumidas cuentas, un periodo de tiempo en el que se le pide al Ejecutivo no meterse de ninguna manera en la campaña, ni influir de ninguna forma. Esto no es nuevo. El artículo 142 del Código Electoral ya planteaba desde hace años este tipo de prohibiciones, y la idea detrás de eso es que las autoridades gubernamentales del momento no saquen provecho de estar en el poder para influir al electorado por una opción u otra, mediante publicaciones en medios tradicionales o digitales. El tribunal, porque así se lo exige la Constitución, interpretó ese artículo en el pasado y dijo que esto solo se daba si se pagaba pauta para esos fines, es decir, solo estaba prohibido pagar, ya sea en un periódico, tele, radio o Facebook, para difundir X o Y logro del gobierno. Sin embargo, eso se amplió un poco más este año y ahora todo es más restrictivo. En esta ocasión el tribunal prohibió no solo la pauta, sino cualquier tipo de post o transmisión en redes sociales oficiales que contengan información o mensajes que exalten atributos o logros de la respectiva institución o incluyan la imagen de sus jerarcas. Como nos gobierna un roco con la madurez emocional de Kiko, salió a hacer toda una campaña de ataques contra el tribunal, diciendo que le están poniendo una mordaza. El Tribunal Supremo de Elecciones insiste en ponernos una mordaza que se la sacaron, no sabemos de dónde, pero que la fueron a buscar. Y vean, si bien el tribunal endureció sus límites, y ahorita les explico por qué, lo que hizo el presidente no es más que otro de sus ataques berrinchudos, con toda la intención de desprestigiar y deslegitimar a, como les dije antes, una de las mejores instituciones que tiene este país. Fueron tantas las ganas de joder y de mentir que incluso en las redes sociales de instituciones públicas se puso una imagen que decía "cayó la mordaza", justo el día en que empezaba la veda. Una acción bien reprochable en momentos en los que el Ejecutivo debería más bien respetar estos procesos electorales que tan importantes son. Bueno, David, pero sí es cierto que el tribunal cambió su postura. Sí, pero tiene una explicación. Hace unos meses, cuando el TSE dio su resolución sobre esto, habíamos hablado con Andrei Cambronero, letrado de la presidencia del tribunal, y esto nos había explicado. A finales del año 2024, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en dos casos concretos, la sentencia Mantilla versus Nicaragua y la sentencia Capriles versus Venezuela, que fueron comunicadas a los países parte de la convención hasta inicios de este 2025, señaló que las redes sociales y plataformas digitales son ventanas o vitrinas importantes de exposición de la autoridad pública y de los funcionarios públicos en general y de la visibilización de su accionar cotidiano, de forma tal que si estos son utilizados durante los periodos de campaña podían generar un desequilibrio que afecta el principio de equidad como una de las características que deben tener todos los procesos comiciales en democracia. En otras palabras, hubo resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que dijeron: un momento, esto va más allá de solo las publicaciones pagadas. Un gobierno puede sacar provecho incluso si solo publica normalmente en sus redes. A partir de esos pronunciamientos de la Corte Interamericana, el tribunal, aplicando control de convencionalidad, que lo que significa es evaluar el estándar nacional a la luz de los precedentes que van dándose en el sistema interamericano, como lo son estos dos, determinó que debía adecuar su jurisprudencia en punto a que la prohibición del artículo 142 no solo aplicaba a medios tradicionales y medios digitales y a plataformas y redes sociales como ya se venía haciendo, sino que esa prohibición alcanzaba no solo a piezas publicitarias pagadas, sino a cualquier tipo de pieza publicitaria, aunque no medie pago. Y bueno,
Esa es la explicación. El gobierno podrá seguir inaugurando cuanta obra quiera, podrá enviar todos los comunicados de prensa que quiera y podrá seguir haciendo sus conferencias de prensa, todas las que quiera y hasta sus shows semanales. No podrá transmitirlos desde sus propias redes, pero sí podrá hacerlo alguna de las televisoras que son bien afines al ejecutivo, por ejemplo. No sé, Trivisión o algún canal en Facebook o YouTube como los muchos que ahorita tienen. No se preocupen. Y vean, uno puede tener sus opiniones en contra de la decisión del tribunal y pensar que es restrictiva. Está bien, yo creo que eso no está mal. Disentir de algunas decisiones de algunos órganos no es del todo malo, pero hay que respetarlas. Y hay que respetarlas sin hacer un berrinche. Y hay que respetarlas sin mentir y decir que les cayó una mordaza. Es que hay formas y hay extremos y hay niveles. Nosotros, como ciudadanos, no dejemos que nos mientan y no dejemos que quieran hacer de esta campaña una llena de berrinches y malacrianzas. Defendamos lo que es nuestro y protejamos la verdad. Esta noticia me da mucha cólera anunciarla sinceramente. El gobierno presentó en conferencia de prensa y escenario y toda la cosa, como es de costumbre, un nuevo proyecto para construir un tren eléctrico de pasajeros en la gran área metropolitana. Y cuando digo nuevo, me refiero únicamente al anuncio, porque el proyecto en sí es un refrito del que presentó el gobierno de Carlos Alvarado. El presidente lo hizo ver como el superproyecto, pero lo cierto es que es solo una versión más pequeña que la anterior. Les cuento los detalles. El proyecto actual abarca solamente 2 líneas, de Cartago a San José y de Alajuela a San José. El anterior contemplaba 5 líneas, es decir, el actual llega a menos comunidades, tiene menos estaciones, conecta menos lugares y por lo tanto beneficiaría a menos gente. Obviamente, al ser menos líneas, hay diferencia de precio. El pasado iba a costar $1.500 millones y este costaría poco más de $900 millones. Ambos se financiarían con préstamos. ¿Se acuerdan que les dije que era un refrito? Bueno, este se financiaría en gran parte con los mismos préstamos que había negociado la administración anterior, entre esos uno con el BESIE y otro del Fondo Verde del Clima. Uno de los aspectos más importantes que los diferencia es el costo que tendrían los pasajes. En el pasado se estimaba un precio de unos 500 a 600 colones, mientras que el actual estima prácticamente el doble, unos 1.200 colones por pasaje. Y esto tiene que ver con algo fundamental, ¿saben? La visión del transporte público en nuestro país. La razón por la que el costo del pasaje en este proyecto actual es el doble que el pasado es porque le carga el costo total de la operación del tren al usuario. ¿Qué quiere decir esto? Imaginemos que el tren se construye. Listo, ya. Operarlo año con año tiene un costo diferente y adicional, y ese costo es de bastantes millones de dólares. Ese monto, este gobierno se lo está cobrando directamente a los usuarios del tren y por eso es tan caro el pasaje. El gobierno anterior planteaba subsidiar parte de ese costo de operación de forma que el pasaje fuera bastante más barato. Y eso tiene una lógica, y es lo que les digo de la visión de cada gobierno. La idea, alrededor del mundo, de la gran mayoría de los sistemas de transporte público es que sea bueno, eficiente, seguro, pero sobre todo barato. Esto para que lo usen un montón de personas, que sea una cosa masiva, y también porque está pensado para que lo usen las personas que menos recursos tienen. Y para que eso sea así, tiene que estar subsidiado por el Estado. Sí, con impuestos que le cobran a usted y me cobran a mí. Pero la idea es que las personas que más dinero tienen, y ojalá más impuestos paguen, financien en parte un servicio público. Es la misma razón por la que entre todos financiamos la caja, por ejemplo. Obviamente salieron varias luminarias a decir que están de acuerdo con lo propuesto por este gobierno, porque ¿por qué tengo que yo financiar el que tiene ese? Pues porque así funciona un Estado decente, Rigoberto. Alguien te financió a vos la educación, alguien te subsidió la operación del riñón que te hicieron en la caja y alguien te financia el agua potable que tenés, porque créeme que no cuesta solo los 8,000 pesos que te llegan de recibo.
El transporte público es un servicio público y como tal requiere de inversión del Estado para que llegue a las personas que más lo necesitan. En fin, como pueden darse cuenta, es un tema que me apasiona y es una de las grandes diferencias que plantea este proyecto respecto al pasado. Otra diferencia es la frecuencia con la que pasaría el tren. En el pasado eran cada 7 minutos y en este es cada 10 minutos. En el pasado se hubiesen comprado 72 trenes y en este se comprarían solo 28. Claudia Dobles, ex primera dama quien lideró el proyecto pasado, porque seamos honestos, Carlos con Costo sabía dónde iban a estar las paradas, se refirió a esta nueva propuesta. Regresa al punto de proceso en el que nosotros lo dejamos en el 2020 con prácticamente 4 años de atraso. Pero bueno, hay que tener paciencia, ojalá que el proyecto de las 2 líneas avance, nosotros continuaremos con las otras 3. Mientras tanto, usted, yo y el resto de Costa Rica seguimos pegados en la presa. Termino diciendo que lo que a mí me da más cólera de todo esto no es que solo se harían 2 líneas, o que vaya a costar más caro, que sí me enoja, o que funcionaría con menos frecuencia. Lo que a mí más cólera me da es el tiempo perdido. 3 años y medio a la basura, porque este presidente tiene la madurez emocional de Calamardo y llegó a detener esto por puro revanchismo político. No va a continuar. No vamos a licitar el tren, no lo vamos a concesionar. Así de fácil. Ese era él apenas unas semanas después de asumir el poder y hoy viene a presentarnos el mismo proyecto. Es que es el mismo, solo que más pequeño y más caro para la gente. No tiene sentido, en serio. No hicieron nada en estos 3 años más que atravesar el caballo en detrimento del tiempo de las personas, de la salud de las personas y del desarrollo del país. Harto estoy. Pero bueno, ojalá que el proyecto avance, ojalá que se corrijan estas cosas que tienen que corregirse, pero que avance, que tengamos tren lo más rápido posible. Costa Rica lo volvió a hacer. Nos fuimos de nuevo a los grandes escenarios internacionales, pero no para brillar con alguna idea salida de la Cancillería. O tal vez sí, pero no para bien. En fin, esta semana el gobierno salió a decir que apoya el plan de paz de Donald Trump y Benjamin Netanyahu para resolver la crisis en Gaza. Sí, escuchó bien, Trump y Netanyahu y paz. Todo en la misma oración. Una combinación tan creíble como confiarle la dieta a un nutricionista que desayuna chicharrones con Coca-Cola. El famoso plan presentado en Washington con bombos, platillos y probablemente unos cuantos reality shows de fondo tiene 20 puntos. Entre ellos, alto al fuego inmediato, liberación de rehenes, desmilitarización de Gaza y la reconstrucción del territorio bajo la supervisión de una especie de junta de paz. Y aquí viene la cereza en el pastel. Esta junta estaría presidida nada más y nada menos que por Donald Trump. Sí, el tipo que piensa que el cambio climático es un invento de los chinos y que la paz se consigue con muros y aranceles del 100%. El gobierno de Costa Rica salió corriendo a aplaudir y a decir que este plan representa un paso importante hacia la paz, como si fuera la primera vez que en Medio Oriente alguien promete paz con manual incluido. Recordemos que llevamos más de 70 años escuchando fórmulas mágicas, acuerdos históricos y últimas oportunidades para resolver el conflicto. Y lo único que se ha acumulado más rápido que las promesas incumplidas son los muertos en Gaza. Pero bueno, a nosotros nos encanta sentirnos parte del club internacional, aunque sea de comparsa. Ahora, un poquito del detalle del plan. Israel, según el documento, se retiraría en fases de Gaza, siempre y cuando Hamás entregue rehenes y destruya su infraestructura militar. A cambio, Israel liberaría a más de 1.700 palestinos detenidos, incluyendo mujeres y menores, y devolvería restos mortales a cambio de cadáveres israelíes. Sí, el plan incluye hasta trueque de muertos. Lo que en cualquier otro contexto sonaría como un guión macabro, aquí lo venden como un gesto humanitario. Además, Gaza tendría un gobierno transitorio administrado por un comité de tecnócratas palestinos e internacionales.
pero supervisado por la Junta de Paz. Esa que tendría a Trump a la cabeza. Imagínense el nivel de confianza que inspira poner al tipo que casi enciende el Capitolio a manejar una zona de guerra. Es como poner a Celso Gamboa de juez de la ética. La cereza final es la Fuerza Internacional de Estabilización, que reemplazaría poco a poco a las fuerzas israelíes en Gaza. Un ejército disque neutral, liderado por, ¿adivinen quién? Estados Unidos y sus aliados, con Israel de supervisor perimetral. Básicamente, el plan propone que Israel deje de estar en Gaza, pero siga estando alrededor, mirando por encima del hombro. Paz, pero a la israelí. Mientras tanto, recordemos que más de 32 países, la ONU y decenas de organizaciones internacionales han señalado a Israel por genocidio en Gaza. Y no es exageración, la propia Comisión Internacional Independiente de la ONU concluyó que Israel ya cumplió con 4 de los 5 actos tipificados en la Convención del Genocidio. O sea que esto no es ninguna exageración periodística, sino un genocidio con todas las letras. Y aún así, Costa Rica aplaude un plan que viene de los 2 principales acusados del desastre. Esto fue un resumen de las cosas más importantes que sucedieron en Costa Rica y el mundo esta semana. Recuerden, somos un proyecto de periodismo independiente y sobrevivimos únicamente con el financiamiento que ustedes dan. www.patreon.com/inclinada-la-horatica. Pueden hacernos un simpe móvil 8607-6470. ¡Feliz campaña! ¡Chao!